hermoso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la mañana, después de esta interesante entrevista con Abel Martínez. Ya ustedes escucharon a Abel. Bueno, está planteado el asunto ahí. Vamos a ver qué dice el Trujillito del PLD. Pero vamos ahora con el comentario del señor Víctor Villanueva. Ahora le dicen la doble voz. ¿Qué es esto? Pero a usted le pica que uno ponga adelante las cosas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pero bueno, miren, algo huele en el PRM. Hay circunstancias ahí adentro que aparentemente no llevan el mejor de los lineamientos en cuanto a lo que la prudencia manda, al sentido de equilibrio manda cuando se gobierna una nación. Una de las principales razones de fracaso del Partido de la Liberación Dominicana lo constituyó cuando su liderazgo perdió el sentido del equilibrio y empezaron a mover fichas para mantener predominios entre sí mismos. Y cuando usted ve en el contexto del PRM los distintos hechos y decisiones que literalmente ha tenido que imponer el presidente Luis Abinader porque el consenso no le ha sido posible, eso genera una huella, eso genera un desgaste que de alguna u otra manera va debilitando los cimientos sobre los cuales usted construye un proyecto de poder. Lo primero que me pregunto es que si desde el PRM se entiende qué es un proyecto de poder. Si ellos entienden cuál es el pragmatismo que impera al momento de usted establecer de cara a la nación las condiciones para usted dirigir una nación y para tener la gobernabilidad de cara a las distintas tendencias de intereses que naturalmente existen y coexisten dentro de una organización partidaria. Hay que ver, insisto mucho, el reflejo de la experiencia de la trayectoria del Partido de la Liberación Dominicana, porque llegó a tener inclusive la condición de partido hegemónico en el país y de alguna u otra manera, de acuerdo o no, al final y al cabo la gente votaba por el PLD y el PLD dominaba los estamentos institucionales de esta nación y eso generó una estela en donde usted puede tener lecturas y ver cómo circunstancias que se repiten hoy en día, cómo fue tratada, cuáles fueron las consecuencias para que al PRM no le pase lo mismo y vea en sí razones de éxito que sean mejores, más acabadas y con mejor contundencia que la que pudo haber acumulado el propio PLD. Pero aparentemente nadie aprende en cabeza ajena. Y desde esta organización no han dimensionado cuáles fueron las causales que rompieron los cimientos que tenía establecido el propio PLD y lo han ido repitiendo y superando en negativo esos lineamientos, esas prácticas que fueron de alguna manera minando las bases del sustento de poder del Partido de la Liberación Dominicana. Usted tiene aquí en esta organización un presidente electo sobre una clase media a la cual no han desaprovechado una sola medida del Estado en materia económica y social que no vaya en contra de la clase media. Lo han decidido todo en contra de la clase media. Y usted se pregunta, pero si esta fue la clase social que te votó, ¿cómo es que usted le emprende de manera sin misericordia en contra de esa clase social? Bueno, lo primero es tener solo sentido de clase alta, un sentido de un gobierno, como se dice coloquialmente, de popis, pero al final y al cabo es una organización con una mentalidad que no abarca la concepción de la clase media
en términos de las vicisitudes y los desafíos que tiene esta clase social. Literalmente, este gobierno usó a la clase media para movilizar la indignación frente a lo que fue el PLD, pero nunca ha sido razón para el quehacer de las políticas públicas que desde el Estado se deben de fomentar permanentemente. Lo otro está hacia lo interno de esa organización. Usted tiene un presidente que impuso contra toda tendencia en números a un presidente y a una secretaria general que en esencia, más allá de Carolina Mejía, el señor Paliza no pasaba una convención interna, pero de una manera vergonzosa. Todas las proyecciones daban entre 70 y 80% a favor de Guido Gómez Mazara. Y eso decía todo el estamento cuando se medía, el que decía que pertenecía al PRM, ese era el número el porcentaje de miembros del PRM que se decantaban por Guido Gómez Mazara. Pero a eso se le impuso una agenda para mantener un dominio fáctico sobre esta organización partidaria y que siga imperando lo que se denomina como el sí señor, que eso se lo garantiza ahí el señor Paliza, Luis Abinader. Y desde esta base, el presidente no dimensionó que tanto él, su ya renunciante ministro de la presidencia, la vicepresidenta de la República, el propio presidente de ese partido, la plana mayor política del Palacio Nacional, nada tenían que ver prácticamente con las bases de esa organización. No había interlocución partidaria. Y a esa no interlocución, él le impuso la no interlocución. Es el simbolismo de esto. Pero de hecho, están tan graves a lo interno que todavía no han podido elegir el total de las autoridades provinciales de esa organización partidaria. Han tenido que suspender elecciones, procesos internos, consultas, han tenido que suspenderlo todo. Y sobre la base de negociaciones a cambio de posiciones en el gobierno, es que han salvaguardado algunas provincias y han lavado sus trapitos hacia lo interno para evitar que descollen titulares en la opinión pública nacional, pero al efecto, al fin y al cabo, es que no han podido tejer la renovación provincial de esa organización partidaria a escala nacional. Pero en lo último, para no extenderme más, está el hecho entonces del bufete directivo en el Congreso Nacional, que ya lo hemos analizado de distintos ángulos, hemos hecho muchos planteamientos, pero es indiscutible que vuelve Luis Abinader a imponerse su voluntad, su única y exclusiva voluntad, en contra del aspiracional de los senadores de su propio partido, que han tenido que ir a lo público desde hace meses a implorar, a decir, a trazar la raya de Pizarro de que no quieren más a Eduardo Estrella, el cual no es que haya sido una actitud mezquina de esos senadores, no. Es que se lo han tenido que tolerar por 2 años. Un señor que no ha dividido la razón no ha disimulado lo que significa la separación de poder del Estado. Es un bochorno histórico para esta nación en lo institucional, en donde este señor hasta de los consejos de gobierno ha participado, sentadito ahí en Palacio, como si fuera un ministro más. Ni siquiera lo ponen al frente de la mesa, del lado del presidente, no, al lado, como un funcionario más, como un ministro más. Óigame, disimulémoslos un poco. Así no, tenga noción de lo que usted representa, el primer poder del Estado. Pero no. Luis Abinader, en contra de todo el pensar de su propia organización partidaria, viene e impone a Eduardo Estrella sin medir
las implicaciones que esto tendría a nivel provincial en el liderazgo de sus propios dirigentes, lo que él va a necesitar cuando empiece su afán electoral en los próximos meses. Pero, obviamente, insisto, nadie aprende en cabeza ajena y aparentemente no es que sea ajena a la cabeza, es que no hay aptitud ni voluntad y me pregunto, capacidad de aprender.